Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Qué hermoso video, ¿cierto? Ahí podemos ver lo que es la vida cristiana. De eso se trata, hermanos. Se trata de alcanzar a otros para que cambien su vida. No solamente de que tengan la esperanza de ir al cielo, pero que tengan también la esperanza de vivir un poco mejor mientras están en la tierra. Ahora estamos aquí estamos celebrando el Día de la Hispanidad, ¿verdad? Pero más importantemente, estamos celebrando el Día del Señor. Este es su día. Es el día que Él dispuso para que nosotros viniéramos a adorarle y que viniéramos a celebrar para Él. El tema de hoy es ciudadanía, un tema muy interesante, un tema que incluso aparece en la Biblia. Si usted hace una búsqueda exhaustiva del término ciudadanía en la Biblia, no importa qué versión de la Biblia usted esté utilizando, incluso si la busca en cualquier versión en inglés, se va a dar cuenta de que el término aparece solamente de 1 a 3 veces, máximo, 3 veces. Y en la versión que nosotros ocupamos, la Reina Valera de 1960, aparece en Hechos, en Efesios y en Filipenses. Esos son los 3 libros donde aparece la palabra ciudadanía. Y presta atención, me pareció interesante cuando yo descubrí esto. En la primera, en Hechos, hace referencia a la ciudadanía romana por naturalización y por nacimiento. O sea, ciudadanía de un país y adquirida o recibida por nacimiento. Luego en Efesios habla de una ciudadanía de Israel. Estamos hablando de una ciudadanía religiosa, pero ya estamos hablando en conexión con Dios. Ya no estamos hablando de una ciudadanía terrestre. Y en Filipenses habla claro y dice la ciudadanía de los cielos. Y me doy cuenta de que la Biblia va en el orden de los libros hablando de ciudadanía de la más baja a la más alta. Y me pareció bien interesante que va subiendo hasta que llega a la ciudadanía más importante. Y vamos a hablar más de ciudadanía hoy. Vamos a ver qué es lo que nos dice ese último libro, Filipenses, acerca de la ciudadanía. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Dándole gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar y después vamos a leer su palabra todos juntos. Para los que vienen por primera vez, lo que hacemos en esta iglesia es que todos leemos la palabra de Dios. Si no tiene Biblia, le vamos a dar una. Y si trajo su Biblia, lo puede leer en su Biblia. Y si no tiene Biblia y no le han dado Biblia, va a estar en la pantalla. Entonces vamos a orar para darle gracias a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, este lugar que tú nos has dado para que podamos reunirnos. Bendito sea, Señor, porque podemos celebrar toda la belleza que tú has hecho, toda la belleza que nosotros estamos destruyendo, pero que, Padre, tú nos permites a los que estamos en Cristo reconstruir de alguna manera, reconstruir vidas, reconstruir la manera de pensar, reconstruir nuestros alrededores. Bendito seas porque nos permites hacer esto. Bendito seas porque te revelas a nosotros a través de tu palabra. Nos permites conocerte, nos permites acercarnos a ti, nos otorgas el perdón por permanecer con los brazos abiertos y por permitirnos, Señor, ser llamados hijos tuyos y poder venir a ponernos de rodillas y agradecerte por toda tu bondad. Gracias porque nos permites estar aquí. Vamos a leer tu palabra. Gracias por ella. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Busquen entonces en Filipenses 3, del 1 al 21. Filipenses 3, 1 al 21. Y quiero oír las voces de los varones porque casi siempre oigo mucho las voces de las hembras, pero las voces de los varones se oyen poco. Quiero oírlos rugir. Todos juntos, Filipenses 3, del 1 al 21. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, a los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es palabra de Dios. Tomen asiento. Qué bendición lo que nos dice el Señor el día de hoy. Fíjese, hermano, que vamos a comenzar tratando de definir qué es lo que es ciudadanía. Lo van a tener en pantalla. Según la Real Academia Española de la Lengua, ciudadanía es la cualidad y derecho de ciudadano. Y hay veces que el diccionario nos deja perdidos, porque yo lo leí y dije cualidad y derecho de ciudadano. ¿Y eso qué es? Y entonces yo me puse a analizar que es la condición de pertenecer a un país y todos los derechos que ese país otorga. Entonces eso es la ciudadanía, que usted dice, por ejemplo, usted dice yo soy guatemalteco, quiere decir que usted es de Guatemala y tiene los derechos de un ciudadano guatemalteco. Ahora, ¿qué es lo que dice este pasaje con respecto a la ciudadanía? Fíjese que mucho, no es solamente ya en el versículo 20 que habla de ciudadanía, sino que está hablando de ciudadanía todo el pasaje. Y me pareció increíble ver que la primera referencia aparece en el versículo 3. No dice la palabra ciudadanía, pero de eso está hablando. Miren, dice, porque nosotros
somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y fíjese, me pareció bien gracioso porque Pablo Pablo es claro. Dice en el versículo 1, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, lo que está diciendo él, esto ya se los dije, ya lo saben, pero se los voy a repetir, Y fíjese, quiere asegurarse de que no haya confusión en cuanto a cuál es la ciudadanía que importa. O sea, quiere que estemos seguros de cuál es la ciudadanía que de verdad importa. Y comienza a mencionar ciudadanías, y nos parece que no, pero sí. Fíjese, ¿cuál es la ciudadanía que más importa? La tiene en pantalla. Número 1, no es la ciudadanía de tradición religiosa. Fíjese de que cuando nosotros hablamos de Israel, no estamos hablando de un grupo de ubicación geográfica. Ahora sí, ahora decimos Israel y sabemos dónde está el país Israel. Pero yo quiero que se dé cuenta que en ese tiempo Israel venía todavía en un proceso de transformación. Pero Israel fue Israel en muchos lugares diferentes, no solamente en Israel. Israel fue Israel en Egipto. Israel fue Israel al oriente del Jordán. Israel fue Israel en el desierto. Israel fue Israel al occidente del Jordán. Y ahora se encuentra en el occidente del Jordán. Y ahí es donde nosotros creemos que está Israel. Pero Israel estuvo por todas partes. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel es una nación sin tierra. ¿Sí me entienden? Entonces, fíjese lo que está diciendo Pablo. Cuando decimos tradición, nosotros nos perdemos un poquito. Porque nosotros pensamos en tradición y pensamos en cosas como el catolicismo. Y decimos entonces, ¿verdad? Pero el catolicismo es una religión. Pero ser israelita no era una religión. ¿Sí me entienden? Es una nacionalidad. Era una nación, la nación de Israel, y lo van a encontrar en la Biblia. Entonces, fíjese, es una nacionalidad que se podía adquirir. ¿Cómo es que usted se volvía israelita? Usted aceptaba los preceptos de ellos, lo que ellos hacían, y tenía que circuncidarse. Y fíjese, Pablo les está advirtiendo a otros gentiles como nosotros y les está diciendo, no se circunciden, no se hagan judíos, no se hagan israelitas, porque esa no es la ciudadanía más importante. Esa no es. Fíjese, la ciudadanía por tradición religiosa no es la más importante, y lo está diciendo de una manera bien pésima, porque la gente que tenemos que hablar la verdad la tenemos que hablar sin rodeos. Y así la está hablando Pablo. Dice, fíjese, palabras finas, guardaos de los perros. No está hablando de los perritos, no está hablando de los animalitos, está hablando de gente. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y creemos que son 3 enemigos, es uno. Aquellas personas que están tratando de hacerte pensar que tú vas a pertenecer a un grupo religioso o a un grupo que no tiene una geografía ubicada, pero que ese grupo es el que es el más importante, ¿verdad? Pablo y el Señor nos están diciendo en la palabra que eso no es lo más importante. Y mire, ahora menciona otra, se la puse en la número 2. No es tampoco la ciudadanía heredada. O sea, no es la de tradición religiosa, no es la heredada, porque la ciudadanía heredada es por linaje. Siempre hablando de Israel, había unos que la adquirían y tenían que ser circuncidados, ¿verdad? Ya adultos, y había los que nacían en esa tradición. Esa no era adquirida, sino que la recibían por herencia. Fíjese, Filipenses 3:1-21, les traje un par de versículos, dice 4, 5 y 6. Dese cuenta, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, era un hombre apegado a la ley, era un hombre que creía tanto en la religión judía que perseguía a los cristianos, y ustedes lo saben, mataba a cristianos. Él estuvo presente cuando mataron a Esteban, un hermanito de él, ¿verdad? Más adelante se volvió hermanito de él, en ese momento era enemigo de él. Pero Pablo está diciendo, yo no soy adoptado en esa tradición religiosa. A mí no me circuncidaron de adulto, a mí me circuncidaron al 8º día, como se hace de entre la gente que es nacida de ellos. Y fíjese, dice, yo soy un heredero, descendiente directo. Cuando yo leo el pasaje, yo me doy cuenta que no dice soy judío, sino que dice israelita y luego dice hebreo de hebreos. Y fíjese, hermano, cuando habla de hebreo, está hablando de una cosa que viene de muy atrás. Hebreo, hermano, la raíz de la palabra hebreo es descendiente de Eber. Eber es un antepasado de Abraham. O sea, la gente piensa, cuando piensa en hebreos, ¿verdad? Y cuando piensa en israelitas, está pensando la gente que desciende de Abraham, porque sí, Abraham es el primer gran patriarca. Entonces viene de ahí la línea. Pero en realidad está diciendo, mi línea puede ser rastreada hasta antes de Abraham. Fíjese, Eber está como 7 generaciones atrás. Es un nieto de Noé. Y entonces él está diciendo, ¿qué está diciendo con todo eso? Yo soy de los meros meros. O sea, mi papá y mi abuelo y mi bisabuelo, yo les puedo decir y pueden llegar hasta Abraham y lo pasan. Soy hebreo de hebreos. Fíjense qué orgullo. Hay muchos de nosotros que somos orgullosos de nuestra proveniencia, muy orgullosos de nuestra nacionalidad, ¿sí o no? Una vez, yo creo que hasta ya se las conté, conocí a un amigo, me lo presentaron, un amigo me presentó a este muchacho, nos hicimos amigos en el momento, y me dice, ¿de dónde eres? Le digo yo, de México. ¿De qué parte? Le digo yo, del DF. Ah, le dije, yo eres chilango. Y se enoja, hermano. Y me dijo bien feo, me dijo, los chilangos son los indios, me dijo, que vienen de afuera de la ciudad a vivir ahí. Yo nací ahí, así me dijo. Esa fue la amistad más fugaz que he tenido en toda mi vida, me duró como 1 minuto. 1 minuto me duró esa amistad. Me lo eché encima. Fíjese, muy orgulloso. Mucho orgullo porque él descendía, su abuelo era de ahí del DF y su bisabuelo era del DF y su tatarabuelo era del DF y él tenía historia, un legado. Entonces, fíjese, Pablo está diciendo, yo tengo de qué creerme, pero no es lo más importante. O sea, no soy ni siquiera un hebreo, no soy ni siquiera un israelita por adquisición, soy un israelita por descendencia. Pero eso tampoco es importante. Fíjate, dice después, solo dijo eso de hebreo de hebreos, y en el versículo 7 dice, y creo que lo lean por ahí, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, está diciendo todo esto que él es, pero él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, eso que a mí me daba orgullo, eso que me hacía creerme mucho, me doy cuenta que en Cristo no es nada. Que Cristo es más importante. Que lo que Cristo ha hecho por mí es mayor, está encima. Nada lo supera. Y después se pasa a la ciudadanía que es geográfica por naturalización. Punto número 3, fíjese. Dice que tampoco es la ciudadanía geográfica por naturalización. Le voy a mostrar un pasaje, me salí del pasaje que estábamos viendo para ilustrar este punto. Es siempre Pablo, ¿verdad? Porque estamos hablando de Pablo. Hechos 22, 26 al 29. Lo van a tener en pantalla. Dice, el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Estaba hablando con Pablo. Él dijo, sí.
Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, tuvo temor por haberle atado. Imagínense, el tribuno había comprado la ciudadanía geográfica romana. O sea, Roma, es cierto, no era un solo país, era un imperio, pero ya estamos hablando de tierra, ya estamos hablando de un terreno, ya estamos hablando de un lugar. Y fíjese, dice que había pagado por tener esa ciudadanía. Y eso se ve hoy día. Todo mundo, ¿verdad? Usted ve que hablan mal de los Estados Unidos en muchas partes. Incluso nosotros mismos a veces hablamos mal de los Estados Unidos. Muchos de nosotros decimos que ya no somos lo que éramos antes, que en los Estados Unidos la economía ya no está tan bien, ¿verdad? Que ya no somos una superpotencia, que ahora la superpotencia es otra, y tantas cosas que se dicen en los Estados Unidos. Pero sigue el hecho de que todo el mundo quiere venir a vivir a los Estados Unidos. Todo el mundo quiere estar aquí. Y las personas que llegan de visita se quieren quedar cuando se dan cuenta que la vida es muy diferente aquí comparada con la de sus países. Se quieren quedar. Fíjese que yo conocí a alguien que me comentó sin ninguna vergüenza, y no era amigo mío cercano ni nada, pero me comentó de que él se había divorciado de su esposa para casarse con una mujer y que le había pagado para obtener la ciudadanía de aquí. Y le digo yo: ¿y cómo hizo tu esposa? ¿Cómo vas a hacer con ella? Y me dijo: no, mi esposa también está casada con un hombre que le está dando la ciudadanía de aquí. O sea, eso de pagar por la ciudadanía todavía se da. Todavía se da. O sea, ¿verdad? Yo no lo estoy aprobando ni nada. Yo entiendo, ¿verdad? Hay gente que hace lo que hace, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es de que Pablo está diciendo: ni por naturalización es la más importante. Y de ahí pasa a una cuarta, fíjese, que es la geográfica por nacimiento. Ahí está la número 4. Dice el pasaje que les leí hace poco, en Hechos 22-28, Pablo dijo: pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. Fíjese si Pablo no tenía de qué creerse. Era hebreo, ¿verdad? Y además era romano. Tenía, o sea, por todos lados estaba bien cubierto. Era un hombre importante. Y dice que los que lo iban a azotar se quitaron de él. Era un romano de verdad. Y ustedes se han dado cuenta que de repente agarran a un americano por allá por otro país. Tienen mucho cuidado con ellos. Dicen: no, hay que devolverlo, nos vamos a meter en problemas. Saben que no pueden solo hacer lo que quieran con un ciudadano americano, ¿verdad? Y entonces hasta el tribuno tuvo temor, según lo que estábamos leyendo. Hasta él tuvo temor. Pero fíjese, volviendo al pasaje en el versículo 8, Pablo dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Cuántas cosas son todas? Todas las cosas estimo como pérdida. O sea, ni su dinero. Quiero que sepa que Pablo era letrado, y esto lo he dicho muchas veces. Las personas que eran letradas eran porque eran hijas de ricos, que los habían mantenido y les habían pagado por tener un buen maestro. El maestro de Pablo fue Gamaliel. Era un judío sobresaliente, de los meros lo había educado a él. O sea que era rico, además era judío, además era hebreo, además era romano. Y él dice que todas las cosas no valen gorro comparado con Jesucristo. Fíjese. Dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por solo conocer a Cristo, dejo yo todo eso. Por solo conocerlo. Y hermano, yo le puedo decir: yo dejo todo por conocer a Jesucristo, ahora que yo sé lo que es. Espero que usted sienta lo mismo. Hermano, es bueno que nos sintamos orgullosos por nuestros países. Mire qué lindo todo esto. Mire qué lindo ver las diferentes banderas. Qué lindo ver las diferentes comidas, la gastronomía de cada uno de nuestros países. La comida de México, deliciosa.
la comida de Colombia. Veo a algunos que les comienza a salir la gotita. Qué lindo ser de una ciudad o de otra. Y algunas personas me dicen, yo soy de este lugar geográfico y muy orgulloso de ese lugar. En los diferentes países, a veces hasta los lugares más chiquitos y más recónditos, usted va a esos lugares y tienen una belleza natural que no la ven en ninguna parte. Porque todo lo que Dios ha hecho es hermoso. Y sí tenemos que estar orgullosos de eso. Tenemos que estar orgullosos del lugar del que venimos. No podemos cambiar eso. El Señor nos puso ahí. Ahí nacimos porque el Señor lo quiso. Entonces, agradecidos por eso, ¿verdad? Pero tenemos que pensar que la Biblia está enseñando que la naturaleza más importante, la ciudadanía más importante es la ciudadanía de los cielos. Es la que nosotros tenemos en Cristo Jesús cuando venimos a creer en Él. Me gustaría escuchar un amén. Fíjese, dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias a Dios por el lugar donde nacimos, ¿verdad? Cualquiera que sea la ciudad, cualquiera que sea tu terruño, bendito sea Dios por el folclor. Miren de repente los vestidos que traen algunas de las niñas, las camisas que traen algunos de los varones. Qué lindo, qué linda la diferencia, ¿verdad? Que tenemos todos. Es hermoso. Y gracias a Dios por esta patria, hermanos. Por esta patria aquí que nos permite de repente vivir aquí. A muchos residir, a muchos hacerse ciudadanos, a tener sus hijos, ¿verdad? Y ahora ciudadanos de Estados Unidos. Y esa oportunidad, ¿verdad? De vivir mejor. Pero lo más importante que debe de mantener en su mente usted es el versículo 20. Que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo. Seguimos esperándolo, seguimos esperándolo. En esa ciudadanía, hermanos, nosotros somos, fíjese, Efesios 4:6 dice, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una vocación. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Somos todos hermanitos en Cristo Jesús. Fíjese qué belleza. Nuestra ciudadanía es la del reino de los cielos y nuestro rey es Jesús. Y tenemos que tenerlo claro y que no mantenga el orgullo nacional como el que está más arriba. El que está más arriba es el orgullo de creer en Jesucristo. Y tiene que salirle así como le sale cuando oye su himno nacional, ¿verdad? Mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? Y sienten, ¿verdad? Que se les hincha el pecho. Yo comienzo a ver que las camisas se rompen de aquí. Así tiene que salirle por los poros el amor de Jesucristo. Que la gente se dé cuenta, no solamente que es de su país, sino que se dé cuenta que es de los cielos. De manera que las personas vengan a querer unirse a la ciudadanía celestial. Vamos a orar. Padre eterno, gracias. Bendito sea, Señor. Porque nos pusiste en el lugar que nos pusiste, nos trajiste al lugar que nos trajiste, y porque nos has salvado y ahora somos ciudadanos de tu reino. Padre, yo sé que toda rodilla se doblará un día delante de ti, Señor. La mía se dobla hoy delante de ti, reconociendo que tú eres rey. Y el que no quiera reconocerlo, Señor, va a tener un final triste. Va a reconocerlo de todas maneras, pero no va a permanecer en tu compañía por toda la eternidad. Padre, que las personas se den cuenta que es importante volverse ciudadanos del cielo. Te doy gracias por el amor que me muestras. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén.